A reading from the letter of St. James. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Come now, ye Hermanos who say, míos, today or consideremos tomorrow ahora a we los que shall go dicen, into such and such a town, hoy o mañana spend a saldremos year there doing para tal ciudad. business, and make a profit. Ahí viviremos You have unos no años idea what y your life will be pondremos like un here. negocio y nos haremos You are ricos. puff of Eso smoke no tiene that idea de appears lo briefly que será el and then mañana. disappears. Pues, ¿qué cosa es la Instead, vida you de should say, ustedes? if the Lord wills it, we shall Nubecilla que live se to do ve en un this or rato that. y luego se desvanece. But now Lo que you are ustedes boasting deberían with decir es esto: arrogance. si el Señor nos All presta such vida, boasting is evil. haremos esto y So aquello. for one who En knows lugar the de right eso, thing to do presumen de ser and does not do it, autosuficientes, it is a y sin. toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, Während el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, Hear porque this, de all ellos you es el reino peoples. de los cielos. Hearken all who dwell in the Escuchen world, pueblos todos the de la lowly tierra, birth or high degree, habitantes del mundo, rich and estén poor atentos alike. los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, Why should porque I de fear ellos in es el evil reino de los days cielos. when my wicked ensnares ¿Por ring me qué around? temer en They días de trust in their gracia, wealth, in cuando nos abundance of their cerca la riches malicia is their de boast. aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de Yet espíritu, in no porque de way ellos es can a el man reino de redeem los cielos. himself or pay his own Nadie ransom puede to comprar God. su propia Too vida, high ni is por the ella price to pagarle redeem a one's Dios life. rescate. He No would hay never dinero have capaz enemies. de hacer que Remain alguno alive de la muerte always and not see se destruction. escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de For los he cielos. can see that wise men die. Lo mismo que los Likewise, the necios e senseless ignorantes, and the stupid también los pass away, sabios mueren, leaving to y others a las their wealth. manos de extraño van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. John said to Jesus, Teacher, we saw En someone aquel tiempo driving Juan le out dijo a demons Jesús, in your name. hemos visto a uno Him we que tried to expulsaba prevent a los because he demonios does not en tu follow us. nombre, y como no es de los Jesus nuestros, replied, se lo prohibimos. Do Pero not prevent Jesús him. le respondió, There no is se no lo one who prohíban, performs a mighty deed in porque my no hay name ninguno que who haga can milagros at en mi the same nombre time que speak luego sea ill of capaz me. de hablar más de For mí. whoever is not against us is for Todo us. aquel que no está contra nosotros Verbum Domini está a nuestro favor. Christe. There are a number of elements
in today's celebration of Saint Hay Rita as well un as número these de readings elementos en la that speak to celebración de needs el día about de the hoy, way we respond to our culture. de las lecturas que I want nos to hablan de begin la with forma en que Saint respondemos a James, nuestra cultura. Quiero that comenzar con he Santiago. talks here about people who are Aquí arrogant. Remember, él Saint habla James acerca is de the New personas que Testament que wisdom son book. arrogantes. Recuerden In que the Old Testament, we Santiago es el have libro de sabiduría en el Nuevo Proverbs Testamento. and En el Antiguo Testamento tenemos Ecclesiastes, Proverbios y Sirach, Eclesiastés, wisdom of Solomon, Siracides, la and sabiduría Job. de These are Salomón wisdom y books. de Job. And Son by libros de wisdom books, sabiduría. we mean Y the cuando ability decimos libros to de sabiduría reflect nos on referimos a life la capacidad de and reflexionar draw acerca de la conclusions vida y about de how to sacar act. conclusiones But we acerca draw those de cómo conclusions obrar. on the Pero basis of sacamos esas faith. conclusiones sobre Wisdom la base de rooted la fe, in faith. la sabiduría There arraigada are en la lots fe. and lots of other forms Hay of knowledge muchas y that muchas are otras not formas de rooted in conocimiento faith. que Some no están people will arraigadas claim en la to fe. have Algunas knowledge personas that alegarán tries to tener disprove the conocimiento faith. que That wouldn't trata be part de of the probar que la wisdom fe no es verdad. of the Old Esto no Testament sería and parte de not la James sabiduría either. del James Antiguo very Testamento, much ni writes Santiago like tampoco. we Santiago see escribe de in the manera book muy of similar a la forma en que Proverbs vemos en el and libro de Sirach. Proverbios I'd y say especially Siracides. those two. Yo diría que And especialmente he's dealing esos here dos. with Y aquí the él está kind of lidiando con el tipo arrogance de that is part arrogancia of being human. que es parte Humans de tend ser to humano. become Los sort of humanos arrogant. suelen They tend to think ser of algo themselves as arrogantes, being right suelen and pensar everybody acerca de sí else as mismos being wrong. de que siempre están en lo When they correcto y que disagree los with demás you. están equivocados And cuando they tienen algún also tend desacuerdo. to have their Y own también plans. suelen tener sus propios This planes. is a very human Se trata de characteristic una to develop característica your muy own humana, plans and say, this is what I desarrollar want to do. In los fact, propios planes y I decir, esto es lo always que quiero prepare hacer. what married couples De hecho, for, their wedding. I'd go yo through a lot siempre of preparo issues. a las parejas One que of the están a issues punto you de have to casarse, deal with are financial. tienen And I'll que ask lidiar con muchos what temas y kind uno de of los temas con vehicle los do que you tienen que plan to lidiar be son los driving in a few económicos. years? What kind of Y yo les house do you want pregunto, to live ¿qué in tipo de the vehículo next planean manejar couple en of unos years? cuantos When años? you're ¿En married qué tipo 10 de years, casa planean 25 vivir years? How do you plan to en retire? los What are próximos your años, visions? cuando Because lleven I 10 want años them to casados, start 25 años talking casados? about their ¿Cómo plans planean and their jubilarse? visions. So that ¿Cuáles you son sus spent money visiones? on that. Porque quiero que I empiecen a hablar forgot acerca de about sus the planes house y sus and all the visiones other things that go on in life. And then after y discussing todo el that and tipo de getting some otras of their cosas que ideas and suceden en la plans, I vida. said, now just be Y alert. una None vez of that's que going to happen that way. logro que empiecen a Because conversar life acerca de has sus its planes way of y going. sus ideas y la And forma en you que can quieren make hacer las your cosas, plans, and yo les that's digo, good, ¿saben but qué? you Pero also ustedes have to saben adapt to que las reality. cosas no van a Because suceder como life las planean, doesn't ¿verdad? go exactly Porque according to la your vida no plan. siempre That's va reality. exactamente tal y You don't como get to choose las the planeamos. personality of the kids you Es have, la realidad en la and vida. you're not in Uno charge no of puede the elegir economy. personalmente, por That's ejemplo, a the los way it hijos que uno goes. va a tener So o la make those economía. La plans, economía, but uno be no tiene willing to control make de esas cosas. changes. And Uno, cuando uno hace planes, here, uno tiene siempre que estar James is dispuesto giving a us a hacer kind of cambios. Y wisdom, Santiago nos a está deeper one dando otro than tipo de advice I sabiduría, usually give. una sabiduría más He profunda is que el saying, consejo que yo be suelo dar. careful Él nos about está diciendo, making these sean plans. We cuidadosos have to cuando always hagan do the planes. way. As a matter of Siempre fact, something tenemos that que, I've learned de by hecho, having lived esto es in algo the que Middle he East, aprendido al haber that vivido en el Oriente everything Medio, is God willing. que todo Everything es there is según God la willing. voluntad de Dios. Inshallah. Todo es la In voluntad de Arabic Greek. Dios. That's why Inshallah, you say, como see dicen en very árabe. few Por eso atheists in the Middle East. You hay can't muy pocos speak ateos Arabic en el Oriente Medio. without Uno no believing puede in God. hablar It's árabe part sin of creer every en Dios. conversation. Él es And parte de so toda this, conversación. and that's a good Así model. que, y eso We es need to un have buen a modelo. sense Nos of hace falta tener un what is sentido God's will. de And this goes cuál es la to another voluntad de level Dios. of Y esto wisdom based on our se trata Lord's de otro nivel teaching de us sabiduría, how to pray. basado en la forma en que el Señor nos In the enseña cómo Lord's rezar. Prayer that we'll say in a few En moments el Padre together, Nuestro, que rezaremos más says, adelante Thy juntos, will be dice, done. hágase tu And voluntad.
St. James puts it Y in Santiago the lo sense of expresa recognizing that en el sentido de God is going reconocer to be involved, que and if Dios God va wills a this, estar I'll do it. involucrado y que si And there's Dios this quiere algo, back and forth lo haré. between our Y hay active ese ir y seeking venir of what entre God nuestra búsqueda wants activa de lo que and Dios quiere also y reacting también to many of those reaccionar things that a God muchas de esas cosas permits. que Dios There are a permite. lot of things that Hay happen in muchas life cosas even que suceden as en la we vida, seek His will. incluso cuando Sometimes buscamos la things don't voluntad del go Señor. the A veces way las we cosas no think it salen might. en la forma en que pensamos que Again, we have deberían. a variety of issues. The Nuevamente, hay accidents of toda una history variedad de and nature. temas, Also, accidentes en la bad historia y people la try to naturaleza, thwart o God's también plan. personas malas que There are tratan bad people de who want to cambiar do los planes de contrary to Dios. God's will. Hay They want to personas malas que thwart tratan de ir His en will. contra de la voluntad de This is Dios. why we have Tratan de seen impedir su governments voluntad. committed to Por eso mass hemos murder visto over the gobiernos last comprometidos century. al asesinato That en the, masa a lo back largo in the del last siglo century pasado. between war En el and siglo pasado, genocide, entre las 305 guerras y el million genocidio, people died. This is 305 something where they millones de were personas thwarting murieron. God's will. God Esto es willed algo en lo que those estaban people to be tratando de alive, impedir la and voluntad de they Dios. were La executed. voluntad de Dios era que esas So we personas have to vivieran deal with y that fueron as well. ejecutadas. Así que God tenemos que lidiar con certainly eso también. is Dios, frustrated por by seguro, those who do contrary to His will, who se frustra por aquellos que van disobey en contra His de su voluntad commandments. o que desobedecen sus But that can never mandamientos. be our Pero approach. Our ese approach is nunca to debe do ser nuestro enfoque. this Nuestro seeking enfoque of God's es will, cumplir la voluntad accepting de what Dios, He permits, aceptar lo que and Él dealing with permita the various y problems lidiar that show con up. los diferentes problemas That que aparezcan. assumes a virtue that Esto is presupone not una well virtud regarded que in our culture, no es muy bien namely the vista en nuestra virtue of cultura, o humility. sea, la virtud de la humildad. Humility is willing to La say, humildad God está is dispuesta more a right decir, than I am. Dios está más en lo cierto que Sometimes, yo. at A different stages veces, of life, you have to say, en las my diferentes etapas en parents la are vida, hace more falta wise decir, than mis I, padres and other people son are más more sabios que wise yo, than I. u otras But an personas son más attitude of sabias que yo. humility that learns Pero to una cope. actitud I was de listening to humildad a nos talk ayuda a aprender a by lidiar Friedrich con las Hayek, cosas. Estaba a escuchando una famous charla de economist, Friedrich and he Hayek, un talked about famoso how economista, y él habla important it acerca de was cuán importante for era overcoming the que arrogance para of governments. Remember, he was superar la writing arrogancia at de the los gobiernos. time Recuerden que él of estaba World War escribiendo II, durante la and he época de la lived Segunda Guerra Mundial had been y in él vivió, Nazi-occupied él había Austria, his home estado en country, la and Austria, moved to ocupada por England. los nazis, He su país knew natal, the y se mudó horrors a of what Inglaterra. was going on Él with planned economies, sabía, like National él conocía los Socialism horrores and de lo que communism. estaba sucediendo con las And he economías said planeadas, con one el of the socialismo nacional y el reasons comunismo. they Y él dijo que oppose una de las religion razones por las que is that estos religion gobiernos se oponían a la teaches you religión es porque humility la religión before the le will of enseña a God. uno humildad ante la Religion voluntad de Dios. calls us to La accept religión God's nos llama commandments a que rather than doing aceptemos it los my way. mandamientos de Dios en lugar de hacer las cosas a mi Religion manera. teaches us La that religión life nos is enseña very que la complicated. vida es muy That's why you read complicada. wisdom books Por like eso es que uno Job lee libros de and sabiduría como Job Ecclesiastes, y as well as Eclesiastés Proverbs. y Proverbs is también very Proverbios. optimistic. Proverbios Job es un is libro muy dealing with optimista. a lot Job of problems lidia in life con that muchos you problemas en la vida, the accidents of nature killing off los your accidentes de family la and naturaleza que disease. matan la familia de And uno, las Ecclesiastes enfermedades, is y cynical. Eclesiastés And so es simplemente these are cínico. various Estas son diferentes realities that have to be dealt realidades with con las que hay que lidiar humbly. And humildemente. those who Y think they can aquellos que control piensan an que economy, son capaces de world controlar una history, economía, etc., la historia del mundo, etcétera, have an arrogance that tienen precludes the una possibility arrogancia of que seeking impide la God's posibilidad will. de buscar And la voluntad de everyone Dios. needs to Y learn todos from their tienen que faith aprender humility. You won't learn it la from humildad. political theories. Uno no va a aprender Unless they eso are de las grounded teorías in políticas, a seeking menos que estén God's arraigadas en buscar la voluntad de And Dios. that's fairly limited. Y So if God es wills it, bastante we limitado. shall Si live Dios to lo do quiere, this or that.
viviremos para hacer And esto o lo otro. we don't boast in our arrogance, Y but no we humbly presumimos en learn to nuestra accept arrogancia, reality. sino In aprendemos the case of humildemente Saint Rita, a aceptar la realidad. think Y en about el caso de the Santa kind of Rita, situation piensen she was acerca in. del tipo de situación en la Italy que was in ella se chaos. encontraba. Italia estaba en Every caos. little prince thought that he should Cada be king. principito pensaba que And debía ser as all rey. those little princes Y thought that they a should medida be que todos king, esos príncipes the Pope was pensaban que the, debían ser by rey, el in Papa, name, the ruler of Italy. en nombre, él As the era head el of the gobernante papal de states, Italia, but como cabeza de los that estados didn't matter papales, much. pero The princes eso no did what they importaba wanted. mucho. And Los then príncipes even hacían lo que within querían, kingdoms, e the incluso dentro de princes los reinos, used los príncipes various utilizaban gangs diferentes little nobles, pandillas minor de nobles, pequeños or nobles, other people nobles just wanted menores to o be rich. de otras personas que querían The enriquecerse. acquiescence of the nobility to crime. Yeah, go ahead, commit the crime. Así Just que make sure aceptaban that que my la nobleza enemies cometiera crimen. Ellos And decían, está bien, pueden her cometer crimen, nada husband más asegúrense que mis was enemigos part of a sufran. family Y el esposo de that ella era was parte de a una criminal familia family. que era They una were familia committed to criminal. committing crimes Estaban comprometidos con and, cometer to make crímenes sure that y family did okay and whoever they were para supporting. asegurarse que a la familia le fuese bien o que And that estuviesen kind of political apoyando a corruption and los nobles. family Y ese crime tipo was de very corrupción difficult for her to política, live with. She el crimen had familiar era the muy difícil de humility aceptar para that ella. came from Ella being tenía committed to her Catholic faith. una humildad que provenía de estar She couldn't go comprometida along with con that. su She fe kept católica. trying to Ella dissuade no her husband, podía estar de acuerdo who con was eso y abusive trataba de toward her too. disuadir a su That's esposo, another quien también era aspect abusivo of hacia ella. Ese es otro arrogance aspecto de and la boasting arrogancia that it can make y la a presunción strong que person puede hacer que una persona abusive towards fuerte those sea abusiva perceived hacia as weak, aquellos que percibe como whether débiles, it's the enemies or ya sean his los own family. enemigos o su propia familia. And he raised his sons with this sense. Y él crió a sus hijos con esas ideas. Tuvieron dos hijos, varones. And humble faith. Y con la fe She persistente y won him humildad de to Rita, living out a ella Catholic life, lo and he convenció para got vivir una vida removed católica from e the incluso él family, fue which evil cannot botado de stand. la familia. Evil Y la doesn't maldad no puede want soportar esto. people to El mal leave no the quiere que bad las path. personas dejen el And, camino incorrecto. having grown up Así in que, Chicago, where organized crime al haberme criado en was Chicago, and still is a major el issue. crimen organizado And era y the sigue people siendo who un gran do the problema. crime change, the La names gente of que the comete gangs change, but it's the same los kind of crímenes culture. That's one of the cambian, reasons I el nombre like de las Saint pandillas Rita. It sounds like cambian, home. pero sigue siendo la misma And so cultura. this Y es is una de las razones something por las that que was a problem. And when he left, Santa he was Rita murdered. And his sons wanted to commit no murder quería in este tipo de revenge. vida. That's the Así way que cuando el esposo de the Santa Rita arrogant dejó esa tried vida, to do fue their asesinado will, y sus impose hijos themselves, querían vengarse y do también something matar a like los que habían matado a su padre. killing their enemies, getting back at them, etc. And this Eso is se convierte en un something that círculo vicioso cuando Christian matan a alguien y luego humility alguien trata de matar a sus doesn't want us enemigos to do. y Instead, we es algo seek que la humildad cristiana no conversion quiere que of our hagamos. Más bien, opponents. buscamos la We seek conversión them de to come to Christ the nuestros way Saint opositores. Rita sought her Buscamos husband to come que to lleguen al camino de Cristo correction y and Santa faith Santa and Rita a buscó good moral life, and he did lo mismo after much struggle. She even para su prayed esposo that y lo her logró sons después de would mucha die lucha. Ella before también they were rezó old que enough sus hijos to murieran get antes de ser revenge for their father's suficientemente murder. mayores como para buscar venganza And por la muerte de they su did. padre. And they Y así fue. repented as they were Y se dying of arrepintieron cuando sickness. estaban muriendo And de that enfermedad. was her desire, that they Y ese fue el die deseo in de ella, Christ que muriesen rather en than Cristo kill en lugar for the de sake of Satan. matar en Remember, nombre de it's Satanás. always Satan, Recuerden que is siempre es Satanás a liar, quien the father of es lies, el and mentiroso, el murderer. padre de las mentiras y asesino. Murder and death are his El tools, asesinato y la along with muerte son sus deception. herramientas, junto con el And engaño. The tools of those of faith who Y seek las herramientas de humbly aquellos do the con will fe of que God, buscan and who cumplir also la voluntad de humbly Dios learn to humildemente y accept the que will of God también when they aceptan can't humildemente do anything la about voluntad it. de Dios y no pueden hacer nada al That's respecto. the way of truth Ese es el and camino de la of verdad seeking the y good de of buscar even our el bien enemies. incluso para In that way nuestros she lived out enemigos. Christ, and even after De esa her forma, widowhood, and she tried ella to vivió el camino de join Cristo an e order incluso of después de sisters
to be associated de with them. convertirse en viuda, The intentó family incorporarse a una tried to orden keep de her out. hermanas. La She familia suffered trató de tremendously, mantenerla even as she fuera de tried la to orden. live Ella sufrió religiously, enormemente, incluso because cuando even trató that de can vivir la vida become a religiosa, place porque of incluso eso puede convertirse en misunderstanding un and lugar difficulty. de And malentendidos y her dificultades. struggle was horrendous. But you can Sus see dificultades fueron why. terribles, pero She uno is puede ver such a patron. I cómo know so ella es una many. Saint Rita is gran santa. extremely popular Santa Rita es among extremadamente the popular entre Lebanese Maronites. los She's much maronitas loved. libaneses. And La quieren it's mucho. especially Y by wives especialmente who las understand esposas, the quienes difficulties, entienden the struggles. las dificultades, las And all of us luchas. can learn from her Y struggles. todos And nosotros podemos the aprender de sus dificultades y spiritual turmoil that she also endured la along lucha with espiritual que the ella other también soportó difficulties. de la mano con las Poverty, demás yes, the dificultades, loss la of pobreza y her own la family. pérdida de su familia. She really came through that Ella realmente because of humbly pudo seeking superar the esto will of God, al buscar humbly humildemente la pursuing it, voluntad de Dios, and humbly al accepting buscar it. humildemente In obedecerla this y way, aceptarla. she lives De esta out manera, this teaching ella of Saint James. vive la enseñanza And de we Santiago. ourselves need to Y learn nosotros this mismos wisdom tenemos que aprender in a esta sabiduría society which en una sociedad psychologists en la now que point los out psicólogos ahora it has señalan a pandemic tiene una of pandemia clinical narcissism. de narcisismo clínico. They're talking about a pandemic of clinical Hablan de narcissism. una pandemia culture de that narcisismo teaches clínico, us, una cultura que nos enseña, Frank Sinatra sang it, I do it my way. así como cantaba Frank Sinatra, haré las cosas a mi manera, lo hice a mi manera. Ese tipo de narcisismo de nuestra Is cultura contradicted by this. And in the face es contradecido of por esto. arrogance that we Y see, ante la people do arrogancia whatever que they vemos, want, cuando las personas we hacen all lo que have to quieren then hacer, be like todos Rita, tenemos que go ser como against Santa that Rita, cultural trend quien and follow fue en what contra the de esa Lord tendencia taught us. cultural y Thy siguió will be lo que el done Señor nos on enseñó. earth Hágase as tu it is in voluntad en la tierra como And Saint en el James' cielo. wisdom, Y that if it's Santiago, God's will, we shall live en to su do this sabiduría, or that. que si es la voluntad de Dios, humility viviremos para hacer will esto o be lo otro. part of the way Eso of es humildad salvation. y ha de ser parte de nuestro camino hacia la salvación.